Mis amigos me están esperando adentro. Porfa, déjame pasar, Johnny. ¿Cuántos vienen? Somos cuatro, brother. Tengo reservación, papá. ¿Cuántos vienen? Somos 4, brother. Ya, déjame pasar. ¿Qué no sabes quién soy yo? Joder, tío, que fui campeón goleador con el Real Madrid, hostia. No seas cangrejo. Adelante. Los mejores 11 mexicanos en la historia del fútbol europeo. No todos entran. Aquí, en Cali Arena. Ha empezado una nueva temporada en el fútbol europeo y está a punto de cerrar el mercado de fichajes. Varios jugadores mexicanos se ilusionan, ya sea porque dieron el salto al fútbol del viejo continente o porque por fin han cambiado de equipo en búsqueda de nuevos bríos. Basados en la estadística y en la historia, lo normal es que la mayoría de ellos fracase. De hecho, podríamos hacer ahora mismo un video sobre los 50 grandes fracasos en la historia de los futbolistas mexicanos en Europa. Y saben que tendría más visitas que el que estoy a punto de presentarles. Pero hoy quiero ser optimista y hablar del mejor 11, del 11 ideal de jugadores mexicanos en Europa a través de los tiempos. Y aunque no lo crean, no solamente podemos completarlo, sino que incluso es difícil elegir en ciertas posiciones porque sí que hay algo de competencia. Por ejemplo, hay que escoger entre Chicharito y Raúl Jiménez. Ya miran ustedes a quién de los dos sacamos. O en el medio campo, declinarse por Pavel Pardo o por Héctor Herrera. Y si queremos jugar con los dos, ¿qué hacemos con Edson Álvarez? Chucky Lozano, por ejemplo, o el Tecatito. Y si queremos a los dos, pues entonces tenemos que sacar del 11 a Carlos Vela. En fin, ¿qué harían ustedes ante estas interrogantes en sus 11 ideales en la historia de los futbolistas mexicanos en Europa? Piénselo mientras empezamos con el conteo. Claro, en la portería Memo Ochoa. Memo Ochoa, el entonces todavía joven portero del América, tenía un sueño que perseguir: convertirse en el primer arquero mexicano en el fútbol europeo. Y no fue fácil ni rápido, pero por fin lo consiguió en 2011, cuando ya a los 26 años se lo llevó el hipermodesto Ajaccio, recién ascendido a la Liga Francesa. En Córcega, Ochoa jugó 3 temporadas. En las 2 primeras fue vital para salvar al equipo del descenso, y a la tercera ya fue la vencida y no logró sostener a una defensa que se caía a pedazos. Tras su brillante mundial en Brasil 2014, lo fichó el Málaga, pero ahí no jugó prácticamente nunca. Lo hizo por fin cuando se lo llevó el Granada. Ahí se convirtió en el líder en atajadas de la Liga Española y también en el arquero más goleado de la historia de la liga. Memo descendió por segunda vez, pero estaba aferrado a quedarse en Europa donde fuera. Y así es como acabó jugando 2 temporadas a buen nivel en el Standard de Lieja belga. Por temas de pasaporte o de un mal representante, o quizá por no ser tan bueno como parecía en los mundiales, la carrera de Ochoa en Europa fue discreta. Pero si Raúl Gudiño es su única competencia, Ochoa no tiene competencia histórica. Los plazos en la carrera de Carlos Salcido no fueron los ideales. Debutó hasta los 23 años en Primera División y por consiguiente a Europa llegó algo tarde, aunque sin sueño. El defensa de Chivas tenía 26 años cuando tras el Mundial de Alemania 2006 se lo llevó el PSV. Ahí ganó 2 ligas en sus 2 primeros años en Europa. En Champions League alcanzó los cuartos de final y durante 4 temporadas en la Eredivisie pavimentó el camino para que paisanos como Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Chucky Lozano y Eric Gutiérrez hicieran de Eindhoven la escala más habitual para los mexicanos en Europa. Su aventura acabó abruptamente en la Premier League. Allá fue titular y consiguió un tremendo 8º puesto en su única temporada con el Fulham, la segunda mejor campaña en la historia del pequeño club londinense. Paradójicamente, la inseguridad experimentada en la capital británica le hizo decidir volver a México a los 31 años, dejando atrás un paso breve pero exitoso en tiempos donde muy pocos mexicanos se animaban o les dejaban o les alcanzaba para brincar el charco.
Muy pocos mexicanos han triunfado en un equipo grande en una liga poderosa. Y ojalá no pase mucho tiempo para que este 11 ideal quede desfasado y sea reemplazado por generaciones hechas de mejor madera. Pero, aunque esto ocurra, podemos estar seguros que por los siglos de los siglos, 2 de estos 11 tienen apartado un lugar vitalicio. El primero de ellos es Rafa Márquez, quien se fue al Mónaco a los 20 años tras perder con el Atlas aquella histórica final en Toluca. En su primer año en Francia salió campeón de liga y en el último ganó la Copa de la Liga. Fueron 4 temporadas en el Principado que le curtieron para saltar al Barcelona y rescatar con una generación irrepetible a un club en llamas. Ahí ganó 4 ligas, una menos que Hugo Sánchez, pero conquistó 2 Champions Leagues más. De hecho, si no fuera porque Jonathan Dos Santos se entrenaba con el Barça en 2011, Márquez sería el único mexicano que ha levantado la orejona. Su huella durante 7 temporadas en el Barça fue tal que hoy todavía es la referencia universal cada vez que un defensa central ejecuta un cambio de juego con un preciso envío a 60 metros de distancia, lo que no ocurre tan a menudo. Después de Hugo Sánchez y por encima de Luis García, Héctor Moreno ha sido el canterano universitario con más éxito en Europa. Paso a paso su carrera tenía el guión perfecto. Campeón del mundo sub-17. A los 20 años lo ficha el AZ Alkmaar de Países Bajos y ahí ocurre lo que muy poquitas veces en la historia. Tras 27 temporadas, un equipo que no es el Ajax, ni el PSV o el Feyenoord, gana la Eredivisie y ese es el AZ del joven Héctor Moreno. Luego de 3 años y medio en Holanda, Moreno se marcha a los 23 años a la Liga Española. Todo seguía a pedir de boca. De ahí 4 sólidas temporadas en el Español de Barcelona y a los 27, cuando tocaba seguir escalando, Moreno no tuvo mejor oferta que volver a Países Bajos. Ahí ganó de nuevo la Eredivisie, ahora con el PSV, y tras 2 años se fue a la Roma. Perfecto, al fin se fijaba en él un equipo grande de una liga grande, pero a Moreno no le alcanzó en la Serie A. 5 partidos en 6 meses y a dar otro paso atrás y volver a la Liga Española con la Real Sociedad. Ahí duró apenas 1 año y medio y tras una docena de temporadas colgó sus botas europeas. Aunque nunca pudo llegar a la cúspide, la carrera de Moreno fue de lo más decente que hemos visto en Europa. Luego de llamar la atención con Rayados en el Mundial de Clubes 2012, Jesús Manuel Corona fue fichado por el Twente neerlandés. Jugó 2 temporadas en la Eredivisie, metió 9 goles en la 2014-2015, una cifra que no ha logrado todavía superar en su carrera, y se unió entonces a la Legión Mexicana del Porto. En Portugal fue de menos a más, alternó titularidades y suplencias, éxitos y fracasos colectivos, hasta ser galardonado mejor jugador de la Liga Portuguesa en 2020. Útil sobre todo en los grandes partidos como lateral derecho, posición en la que para no meter a Efraín Juárez, a Ricardo Osorio o a Miguel Layún, tenía que hacerle un hueco en este 11 histórico. Tecatito se fue del Porto tras haber ganado 2 ligas y una copa en lo que fue el fin de una sequía sin precedentes en medio siglo para los dragones. De ahí, tras 6 largas temporadas y media, al fin pudo subir un escalón y llegar al Sevilla. Aterrizó con buen pie en Andalucía, iba camino a convertirse en figura o está en tiempo presente momentáneamente parado en ese camino tras haberse ponchado el tobillo. Carlos Salcido, Rafa Márquez, Pavel Pardo, Andrés Guardado y alguno más que estamos todavía por descubrir le dieron sus primeras patadas a un balón profesional en el Estadio Jalisco y es justo el estadio que ahora estamos a punto de llenar todos nosotros virtualmente a través de las suscripciones a este canal de YouTube. Así que si no te has suscrito, hazlo para que te puedas unir a nosotros y llenar entre todos el Estadio Jalisco. Y si ya estás aquí adentro, jálate a más gente porque necesitamos seguir llenando de estadio en estadio cada vez más grande hasta poder abarrotar entre los suscriptores de este canal el estadio más grande del mundo. Uno de los 3 canteranos atlistas en el 11 histórico que triunfó en Europa es Pavel Pardo. Su caso es distinto al del resto porque dio el salto hasta los 30 años, 13 años después de su debut. Contra todo pronóstico, el mediocampista del América se convirtió en una auténtica sensación en la Bundesliga. Apenas llegó en su primera temporada, Pavel ganó la única Bundesliga que ha conseguido el Stuttgart
en los últimos 30 años. Fue titular en todos los partidos menos uno por acumulación de tarjetas. Ricardo Osorio, al que cepillé de este 11, también integró aquel histórico equipo, pero la figura era Pavel, nombrado quinto mejor futbolista de aquella su primera temporada en Alemania. Al segundo año no se rompió el encanto, pero Stuttgart volvió a su realidad y quedó en sexto puesto. Al tercer año, ahí sí, Pavel se cayó y volvió a la América a media temporada. Pardo tan solo jugó 2 años y medio en Europa, pero dejó más huella que algunos que se pasaron ahí el triple de tiempo. Héctor Herrera tenía 23 años y venía de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando un año después cambió la camiseta azul y blanca del Pachuca por la camiseta azul y blanca con menos publicidad del Porto. Su estancia en Do Dragao coincidió con los peores años en la historia moderna del club portugués. Sin embargo, tras un montón de subcampeonatos y finales de Copa perdidas, el mexicano, ya como capitán, pudo levantar el ansiado trofeo de Liga en 2018. Tras 6 temporadas en Portugal, Herrera recaló en el Atlético de Madrid y fue durante 3 años el único futbolista mexicano que jugó en un club de superélite en Europa. Aunque, la verdad sea dicha, sus apariciones en el 11 titular fueron esporádicas y nunca terminó de cuajar en el equipo con el que, eso sí, festejó la Liga en 2021. A los 32 años y aún con cuerda para buscar una tercera y definitiva aventura europea, Herrera eligió la MLS, no sin antes haber cumplido los requisitos mínimos para entrar, aunque sea de panzazo, en este 11 histórico. No podía faltar en esta selección ideal Andrés Guardado. Ningún mexicano ha jugado tantos años y tantos partidos como él en Europa, aparte en un nivel de excelencia que le ha mantenido ahí durante 16 temporadas. Todo empezó tras la Copa América 2007, cuando el Deportivo La Coruña fichó al atlista de 20 años. En España, Guardado jugó 3 temporadas a buen nivel, luego se lesionó en la cuarta y fue ahí justo cuando el Depor descendió. Y Guardado, lejos de huir, se convirtió en la gran figura del equipo que consiguió inmediatamente su regreso. Con la misión cumplida, subió un par de escalones para recalar en el Valencia y después en el Bayer Leverkusen. En estos dos equipos cercanos a la élite, a Guardado le fue como en feria. Sus peores años en Europa los tuvo como lateral izquierdo, irónicamente la posición en que le encontré hueco en este 11 ideal. Si hacemos aquí corte caja, Andrés Guardado tuvo una trayectoria discreta en sus primeros 7 años en Europa, pero faltaba aún la segunda mitad de su larga aventura. Guardado evolucionó de volante a lateral a medio defensivo y así en el PSV se convirtió en ídolo absoluto. Ganó 2 ligas en 3 años, fue galardonado como mejor jugador de la Eredivisie y volvió a España para liderar a un Betis histórico que 5 años después de su llegada ganó la Copa del Rey. Carlos Vela, único en la lista que no ha jugado nunca en la Liga MX, se fue al Arsenal en 2005. Tenía apenas 16 años y venía de ser campeón goleador del Mundial Sub-17 en Perú. Sus primeros 6 años como profesional fueron duros. Se la pasó en la banca del Arsenal. Solo tuvo oportunidades en la Copa de la Liga y aunque metió algún gol y otro golazo en la competición, Arsène Wenger nunca apostó por él. Carlitos fue cedido sin demasiado éxito a 4 clubes. En 2011 llegó el quinto préstamo, la Real Sociedad. Había pasado ya demasiado tiempo, 6 años en Europa, pero Vela apenas tenía 22 y en la Real la mega rompió. Acabó jugando 7 temporadas en San Sebastián, con picos de rendimiento demasiado altos, sobre todo en la campaña 2013-14, en la que le anotó 4 goles en un partido al Celta, metió a la Real en la Champions League y estuvo en la terna a mejor delantero de la liga. Cada año en Anoeta, Vela garantizó una docena de goles y otra de asistencias. Su mesa estaba llena de ofertas, pero Carlitos tenía en San Sebastián todo lo que deseaba. Con apenas 28 años, Vela por fin decidió irse, pero no a cumplir los sueños de los aficionados y periodistas, sino sus propios anhelos. Y así cerró el telón tras vivir la mitad de su vida en el viejo continente. De más a menos, decepcionante al final.
y cada vez más polémico. Pero a Javier Hernández nadie le quita lo bailado en los primeros años en Europa. Todos sabemos qué estábamos haciendo aquel día de 2010 cuando nos enteramos que el Manchester United había comprado al flamante goleador de la Liga MX, a la que todavía no llamábamos Liga MX. Chicharito, de 22 años, fue un boom en el Manchester. Ojo, en el Manchester de Sir Alex Ferguson, no en el remedo de la última década. Como titular o como suplente, fue el segundo máximo goleador del equipo tras Wayne Rooney. Ganó 2 Premier Leagues y jugó de arranque una final de Champions. De ahí fue a dar al Real Madrid. No fue titular, distó mucho de ser titular, pero anotó 9 goles en 6 meses, incluido uno trascendental contra el Atlético de Madrid para avanzar a semifinales de Champions. Su primer año en el Bayer Leverkusen estuvo muy bien, 26 goles. En Bundesliga solamente quedó detrás de leyendas como Lewandowski, Aubameyang y Thomas Müller. Era 2016, tenía 28 años apenas y a partir de entonces Chicharito cayó en desgracia. ¿Perdió piso o ya no le alcanzó? ¿Su trayectoria en Europa daba para más o por el contrario hizo mucho más allá de lo que su capacidad técnica permitía? Son preguntas debatibles. Indebatible es su lugar en el 11 histórico. Si tan solo Hugo Sánchez fuera mudo, sería perfecto. Pero de todas formas, qué pedazo de delantero fue. Salió de Pumas a los 23 años luego de haber metido más de 100 goles en 200 partidos y ganado los 2 primeros títulos de liga en la historia del club. Sirva esto como prototipo soñado del mexicano que está listo para Europa. Su primera temporada ahí no fue fácil. Hugo anotó 8 en liga y 3 en Copa del Rey. Se perdió 14 partidos por lesión, pero enseguida la rompió. En 4 años en total, con el Atlético jugó 150 partidos y metió 75 goles. En el último de ellos fue Pichichi y ganó la Copa del Rey, que acabó con la sequía de 8 temporadas sin títulos colchoneros. Si Hugo se hubiera regresado a México tras esos 4 años, ya tendría lugar reservado en este 11 ideal. Incluso es posible que ya con eso sería suficiente para catalogarlo como el mejor de todos los tiempos. Pero es que aún faltaba el Real Madrid. Ahí llegó a los 27 años, otra vez, la edad ideal. En sus primeras 5 temporadas, Hugo ganó 5 títulos de liga y 4 pichichis, además de una Copa del Rey y una Europa League. Sus 2 últimos años en el Madrid, el sexto y el séptimo, ya sobraron. Pero tras un torneo en el América, Hugo volvió a Europa a los 35 años y metió la salvajada de 17 goles en una sola temporada con el Rayo Vallecano. Seguro alguna vez han escuchado a Hugo Sánchez quejarse que en su época el Balón de Oro solamente se lo daban a los jugadores europeos. Y tiene razón, quizás, solamente quizás, habría ganado él también algún Balón de Oro. Lo que sí sabemos es que ganó una bota de oro, que lo acreditó una temporada como el máximo goleador de toda Europa. Pero ¿saben qué? Esto ni siquiera lo sabe Hugo. Bueno, Hugo sí lo sabe, Hugo sabe todo de Hugo, pero en realidad Hugo Sánchez en sus 5 pichichis 4 veces fue no solamente el máximo goleador de España, sino el máximo goleador de todas las ligas competitivas en Europa. El problema es que en esa época se puntualizaba igual los goles conseguidos en las ligas de España, de Italia, Inglaterra, etcétera, que los goles que anotaban en las ligas de Malta, Luxemburgo, etcétera. Así que si fuera como hoy, con la justicia en la que los goles tienen coeficiente, Hugo Sánchez tendría 4 botas de oro. Para contextualizarlo, Lionel Messi ha ganado 6, Cristiano Ronaldo 4, las mismas que tuvo Hugo Sánchez o que tendría que tener Hugo Sánchez. Robert Lewandowski lleva 2. Aclarado lo anterior, repasemos cómo queda este 11 ideal con Memo Ochoa en la portería. Me decanté por línea de 3 en defensa, marcando por derecha a Carlos Salcido. En el centro de la defensa, Rafa Márquez. Y marcando por la izquierda, Héctor Moreno. Carrilero por derecha, el Tecatito Corona. Carrilero por izquierda, Andrés Guardado. Si bien es cierto que las mejores temporadas de Guardado en Europa fueron en el centro del medio campo, pero ahí ya tenemos a Pavel Pardo y a Héctor Herrera.
Y sí, Edson Álvarez, un par de años más, quizás incluso una sola temporada más, dependiendo de los éxitos que logre con el Ajax, y no está muy lejos de desbancar a cualquiera de estos dos en el 11 ideal, pero yo creo que todavía no. Carlos Vela, con muchos detractores, creo que merece también un lugar como enganche en este 11 por todo lo hecho en la Real Sociedad. Adelante Chicharito Hernández en lugar de Raúl Jiménez, aunque veremos qué logra hacer Raúl Jiménez, que todavía tiene cierta cuerda, y sin ninguna duda completa el 11 Hugo Sánchez. Estoy seguro que tienen muchos comentarios, por favor escríbanos en el cajón de comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.